vida dependemos del Señor. El Señor sabe precisamente qué es lo que necesita cada uno de nosotros, qué es lo que necesita la iglesia, qué necesita nuestro país, qué necesitan nuestras familias de él. ¿Cierto? El Señor dijo que separados de Él nada podemos hacer. Pero eso significa que con Él todo lo podemos hacer. ¿Cierto? Y Él quiere que todas las cosas que hagamos sean para su honra, para su gloria. ¿Sí? Porque Él, que es eterno, nos va a permitir a nosotros disfrutar de su reino eterno, de su presencia, estar delante de Él, y precisamente por eso perseveramos en la palabra. ¿Sí? Para que el Señor sea hablándonos, el Señor sea ayudándonos con aquellas cosas que necesita nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Como los hermanos recuerdan, pues estamos estudiando la carta a Tito, ¿cierto? Ya se hizo una introducción, Juanpa nos estuvo enseñando sobre la salutación, y el hermano Oscar los primeros versículos en cuanto a los requisitos, ¿sí?, que deben tener los ancianos, los obispos. Y hoy vamos a continuar un poco, ¿sí?, desde el versículo 10 en adelante. Pero antes quisiera como hacer un pequeño recorder, como para tener en cuenta el contexto. Entonces vamos a recordar que Tito era un compañero y colaborador, una persona que está trabajando, una persona que se ha dispuesto, una persona que tiene ciertos atributos, ciertos dones, ciertos talentos, ha tenido cierta fidelidad delante de Dios, y por eso Dios le ha encargado cierta tarea. Y hacíamos como una pequeña exhortación a que nosotros también pues, dispusiéramos nuestra vida para nosotros también ser ¿qué? Colaboradores, ¿sí?, y compañeros de la obra. No solamente personas que alguna vez escucharon el Evangelio, sino que lo escucharon, pero han dado un paso más para también que el Señor nos use. Que qué padre no quiere usar a sus hijos, ¿cierto? Qué padre que tuviera una empresa, un negocio, aún en la administración del propio hogar. No quisiera que sus hijos estuvieran allí llevando la batuta, apoyando, ayudando, ¿cierto? Pues el Padre también desea eso de nosotros. Pero Tito tenía también otra cualidad, y es que él podía hacer esto, y Pablo decía porque Tito era un verdadero hijo en la fe, en la común fe. Y eso también nos da un aspecto. Si existen unos que son verdaderos hijos en la fe, significa que puede que existan otros que en realidad no son verdaderos hijos en la fe. O sea, uno podría decir eso, y qué alegría que digan de mí que soy un verdadero hijo de la fe. Pero la persona que está escuchando ese testimonio podría decir, bueno, pero ¿seré yo también un verdadero hijo de la fe? ¿Sí? O cada vez más nosotros pues ser más compañeros, más colaboradores con el Señor, para cada día ser más verdaderos. Y algo más verdaderos, aunque suena raro, significa que la realidad se expresa cada vez más, ¿sí? Pero entonces este es Tito, este es un pequeño resumen de Tito. Y Pablo le dijo a Tito en la carta, te dejo en Creta. ¿Sí? ¿Se acuerdan para qué lo dejó en Creta? ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Tito? ¿Para qué fue? Para corregir, ¿cierto? Entonces ahí en Tito 1.5 dice, en la Reina Valera, dice, por esta causa te dejé en Creta, mira, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creta, una isla con varias ciudades, ¿sí? Se había hecho una obra ahí, tal vez muy avanzada o tal vez poco avanzada, pero se necesitaba ¿qué? Corregir ciertas cosas. Y decíamos, y los hermanos también lo han dicho, se intentaba corregir, pero al momento que se corrige, se tiene que establecer. Esa era la tarea que tenía que hacer Tito. En la versión textual dice, por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden, mira, lo que faltaba, y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. O sea que Dios está haciendo una obra, pero en esa obra, donde pues esa obra se hace en nosotros, ¿sí? Una obra que Cristo hizo por nosotros y está haciendo en nosotros,
y una obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. Pero mientras esa obra se hace, pues como resulta que hay unos que sí son verdaderos y hay unos que tal vez no son como tan verdaderos, pues resulta que hay que corregir ciertas cosas. En nuestra vida deben ser corregidas ciertas cosas. Y es en corregidas ciertas cosas, ¿por qué? Pues porque nos faltan cosas, ¿sí? Porque esa medida, esa plenitud a la cual el Padre nos quiere llevar, que es la plenitud de su Hijo, pues resulta que mientras nosotros vamos llegando hacia allá, a veces nos faltan otras cositas para que sean más santas, más puras, más verdaderas, ¿sí? Entonces, hay que corregir ciertas cosas. Y con la iglesia en Creta estaba pasando eso. Y pues esto está muy de acuerdo con lo que dice el Señor en Filipenses 1:6. Él dice aquí Pablo le decía a la iglesia en Filipos, estando plenamente convencido de esto. Hermanos, debemos estar convencidos que esto es una verdad, que esto es una realidad, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea, el Padre está haciendo una obra en nosotros, está haciendo una obra con su amada iglesia y Él va a continuar haciéndola, ¿sí? Hasta que esa obra sea perfecta, porque es que Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto, pero en ese proceso estamos. En ese proceso vamos. Y también en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, dice, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué dice? Por completo, dice. Ay, mira cuán precioso es Dios, la obra de Dios, Él la va a hacer completa, perfecta. No es como nosotros, como que empezamos cosas y las dejamos, ¿sí? Empezamos cosas y no las terminamos. Empezamos cosas y se las dejamos a otros que las terminen, ¿sí? O nos dan cosas para terminarlas y ¿qué hacemos a veces? Ah, pero esto no es mío, yo no empecé esto, pero no, por el contrario. Mira cómo es Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Nos está santificando. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ¿qué? Irreprensible. ¿Sí? Esa era una de las características, de hecho, que en la enseñanza anterior se compartió y que estaba para los que fuera irreprensible. Pero mira que ese también es un llamado para todos nosotros, ¿sí? Que en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que guardado irreprensible. ¿Pero para qué? ¿Para qué es esta obra de ser guardados irreprensibles? ¿Para qué el Espíritu Santo nos está perfeccionando? Dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, recordemos que toda esta obra que Dios está haciendo en nosotros es porque un día nosotros vamos a estar delante de nuestro Señor. Y no es un día cualquiera, sino es el día de nuestra boda con Cristo, ¿sí? Y los que hemos pasado por organizar una boda, un matrimonio, ¿sí? Que uno sabe que hay un día establecido y uno quiere que ese día sea perfecto, mejor dicho, que no falle nada, y uno hasta se estresa un montón por el detalle más mínimo. ¿Cuánto más celo no deberíamos tener? Porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros para que ese día seamos irreprensibles. Todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, y aún por la palabra también sabemos por nuestras obras. ¿Sí? Eso es lo que debería, esa es como la meta, ¿no? Ese es el porqué. Y esto hace parte inclusive del proceso para darnos cuenta que estamos en un proceso de perfección hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces sabemos que eso es lo que el Señor quería hacer con Creta, pero entonces ya en Creta, entrando en el contexto, pues sabemos que habían ciertos problemas, ¿no? Por el problemas del lugar, la cultura de la gente, la religiosidad, o sea, el mundo. Había necesidad, ¿no? De formar nuevos creyentes, de luchar contra todo este movimiento judaizante,
todos estos falsos maestros, todo esto era lo que entonces Tito tenía que corregir y establecer. Corregir para terminar la obra, porque terminar la obra en el prójimo es una obra de misericordia, es una obra de amor, no solo de yo pensar en mí, no, nuestro prójimo también necesita ayuda. Y a veces vamos a estar en contextos que van a ser un poco pesados. Entonces lo primero que tocaba era que establecer ancianos, que fue lo que pues compartió nuestro hermano. Y esta parte es bien importante, y quiero rescatar cosas que el hermano decía, y es porque tocaba establecer la autoridad, ¿sí? Porque es que nosotros necesitamos una autoridad sobre nosotros, ¿sí? Porque si no vamos a hacer como en el tiempo de los jueces, que decía que cada uno hacía lo que quería. Y hermano, imagínense su hogar si cada uno hace lo que quiere. No, tiene que haber un orden. Pero para que haya un orden debe haber una autoridad, ¿sí? Y esa autoridad también va a ser una guía. Y esa autoridad también va a ser un ejemplo. Esa autoridad también es el que nos va a marcar muchas veces ese camino. Y por eso la palabra ponía pues esos requisitos que están, digamos, desde el versículo 5 prácticamente hasta el versículo 9. Pero yo quisiera rescatar por lo menos 3 características, ¿sí? 3 de estos requisitos. Porque estos requisitos no solamente hay que verlos como, no, es que el anciano tiene que ser así, él tiene que ser así, sino aún nosotros también tenemos que ser así, ¿cierto? Porque la iglesia no es solamente el anciano, ¿cierto? No solamente el obispo, solamente la anciana, el diácono, la diácona que está sirviendo, somos todos nosotros. ¿Y qué dice la palabra? Que antes de ver la paja en el otro, veamos nosotros esa bigota que hay en nuestra vida. Digo esto porque a veces es más fácil, ¿no? Generalmente los que están al frente, los que tienen un ministerio un poco más visible, es más fácil exigirles, es más fácil criticarles, pero eso también va para nosotros. Entonces quisiera enfatizar o recordar solo 3. ¿Sí? Digamos en el versículo 7 dice, como administrador de Dios. Nosotros también estamos administrando las cosas de Dios. Porque nosotros también tenemos dones, también tenemos talentos, ¿sí? También tenemos llamados. Algunos tienen hijos, ¿sí? Algunos tenemos a nuestras familias que Dios nos ha dado. Y eso hay que administrarlo bien. También tenemos un trabajo. Eso hay que administrarlo bien. Un dinero que Dios permite que ganemos. Eso también hay que administrarlo bien. Tenemos un cuerpo para glorificar a Dios, para servirle. Eso hay que administrarlo bien, ¿cierto? Entonces recordemos eso, también somos administradores, ¿sí? Más adelantico en el versículo 8 hay varias características, ¿no? Digamos que en estos requisitos hay unos requisitos que son internos en cuanto al ser, el carácter, y hay otros que son un poco más externos a las obras. Pero mira dueño de sí mismo. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros administrar algo de Dios si no somos dueños de nosotros mismos? O sea, si no hay un equilibrio en nosotros, un equilibrio en nuestra vida. ¿Qué tipo de administración sería, no? Sería algo un poco complejo, sería algo un poco difícil si somos desequilibrados, si no estamos en el centro. Pero claramente para estar en el centro nosotros lo que necesitamos es al Señor formado en nosotros. ¿Y eso cómo va a ser? Pues la palabra dice más adelante en el 9, dice, retenedor de la palabra fiel. Cuán importante es la palabra, hermanos. Por eso nosotros estamos día a día, mes a mes, año a año, leyendo la palabra, estudiando, rumiándola. ¿Por qué? Porque a veces la oímos, pero que no la guardamos, no la retenemos, ¿sí? Y la necesitamos tener dentro para que al estar dentro, en nuestra mente, en nuestro corazón, luego ya nosotros podamos sacarla otra vez. ¿Y sacarla en forma de qué? De frutos de vida, ¿sí? ¿Cierto? Esa amargura que a veces hay en nosotros, resulta que va a ser sanada cuando escuchamos la palabra entra, limpia, sana, consuela, ¿sí? Y luego se expresa porque ya no hay amargura en las palabras, en los actos, en los gestos. Retenedor, pero bueno, ¿para qué hay que retener la palabra? Dice, primero, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, mira, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer
mientras vamos corrigiendo, ¿cierto? Mientras vamos enseñando, resulta que hay que convencer. ¿Hay que convencer a quién? Pues al que no está convencido, al que no nos cree. Y me imagino que todos hemos pasado esa experiencia, ¿no? Que uno va a contar algo y nada, eso, Sergio, eso no es verdad. Siempre otra vez con esos cuenticos de que hubo un Dios que dejó su gloria y murió en la cruz, y claro, no tiene nada más que hacer. Pero hay que convencer, ¿no? Pero para convencer, o sea, para que nuestras palabras salgan, desde nuestra boca salgan esas palabras, hay que oírlas y retenerlas tal como las hemos enseñado. Por eso la palabra dice que la propia palabra no es de interpretación privada. O sea, no es que alguien se va por allá a una cueva así y lee algo, uy, eso significa tal versículo. No, en una coordinación de todos nosotros. Y entonces mira que esta palabra donde decía exhortar es parakaleo en el griego, que es la misma palabra de donde viene paracletos del Espíritu Santo, que significa como llamar al lado, estar de cerca, ¿sí? Que se puede traducir también como muchas veces invocar. Pero entonces mira que para convencer a alguien a veces hay que traerlo cerca. Y a veces nosotros no queremos estar, al contrario, como, se siempre me hace la guerra en las cosas del Señor, que esté lejos. Pero no, al contrario, hay que acercarlos un poco a nosotros. Acercarlos pues con la sabiduría del Señor, ¿sí? Para convencer a aquellos que contradicen. O sea que hay algunos que no solamente no están convencidos, sino por el contrario, nos contradicen, o sea, nos hacen ¿qué? La guerra. Nosotros decimos blanco, ellos dicen negro. Nosotros decimos que esto es limpio, esto sucio. Y la palabra dice que en los groseros tiempos a lo bueno llamarán malo, ¿sí? Y a lo malo llamarán bueno. O sea, ¿qué hacen? Contradicen lo que nosotros decimos. Pero lo que nosotros decimos está conforme ¿a qué? A las sanas palabras que hemos escuchado del Señor. Entonces mira, cuán importante es, porque hay que enseñar, hay que convencer a aquellos que nos están haciendo oposición. ¿Y es una oposición a qué? A perfeccionar pues la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Estamos en una obra en una guerra con esa santidad que el Señor quiere que se manifieste en nosotros. Y entonces, mira que rescató estas 3 características que pues deben tener los ancianos, los obispos, que nosotros debemos tener, ¿sí? Dentro de las familias, dentro de la iglesia, ¿sí? Porque es que ahora vamos a encontrar, ya en los versículos que nos toca, el por qué es que Dios pone esos requisitos, ¿sí? Todos esos requisitos que fuimos estudiando uno a uno, ahora vamos a encontrar por qué Dios los puso, ¿sí? Entonces, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mira, todos estos requisitos es porque hay aún muchos. O sea, hay muchos, no hay pocos. Hay muchos. Pero mira todas esos adjetivos calificativos, todos negativos. Es como si han visto esas películas de guerra donde están los buenos, y los buenos son un grupito como de 100 soldados, y los malos siempre es un grupo como de 2000, 5000. Uno dice, pero ¿por qué siempre los malos son malos? Porque esa es la realidad. Porque son más las personas que aman el pecado, son más las personas que están engañadas, son más las personas que no tienen un corazón dispuesto a escuchar el evangelio para arrepentirse. Eso es un primer punto. Porque por algo el Señor Jesús dijo, ¿no? Donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estaré. Pero mira que él dijo un grupo pequeño, ¿no? Él pudo haber dicho, donde estén 1000 o 2000, ahí voy a estar yo. ¿Sí? O hubiera hecho por lo menos como un estadio de fútbol, que mínimo serán 45,000 personas, ¿sí? Porque es que resulta que así como dicen, los buenos somos pocos, pero los buenos por la gracia del Señor. En realidad son pocos los que siguen al Señor. En verdad son pocos los que entran por la puerta estrecha.
En realidad son pocos los que toman la cruz. En realidad son pocos los que defienden al Señor. Entonces hay muchos, pero hay muchos que. Entonces mira esta primera palabra, contumaces, anupoctactos, que significa insumisos, no sometidos, insubordinados, ¿cierto? O sea, rebeldes en cuanto a temperamento y en cuanto a sus hechos. O sea, que son rebeldes, son contumaces. Mira esa primera característica, una característica en la cual algún día nosotros anduvimos. Y claramente ahora nosotros debemos dejarnos moldear por el Señor para tampoco ser, ¿qué? Contumaces. Y a esa persona, ¿qué tenemos que hacer? Evangelizarla, ¿cierto? Para que deje de ser un rebelde. De hecho, si leemos ahí en Romanos 16, Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tremendo, ¿no le parece esto? Que hayan este tipo de personas. ¿Y por qué son así? Porque son rebeldes, porque no se quieren sujetar a la palabra, ¿sí? Porque les cuesta que haya que una autoridad. Si a nosotros como creyentes a veces nos cuesta, ¿no? No, esa autoridad no me gusta, no me gusta su tono, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se expresa. Uno es así, ¿no? Sobre todo con los jefes. Pero bueno, resulta que nosotros debemos que sujetarnos unos a otros. Sí, está aquí, está sonando. La siguiente dice, habladores de vanidades. ¿Cierto? La palabra es metaiologos. Dice que es un hablador ocioso, sin sentido o mal intencionado. ¿Cierto? O sea, ¿es un qué? Es un charlatán. Mira otro tipo de personas que había, no solo en Creta, sino que seguramente estaban llegando este tipo de personas a la iglesia. Y nosotros, mis hermanos, claramente no podemos ser palabreros. Porque si se supone que estamos escuchando la palabra de Dios, si estamos llenos de la palabra de Dios, pues nuestras palabras no pueden ser válidas. Pero sí debemos tener cuidado de aquellas personas que a nuestra vida están solamente trayendo que palabras vanas, ¿sí? Palabras ociosas, palabras sin sentido, palabras malintencionadas, ¿sí? Personas que están aconsejando tal vez a nuestra familia, ¿sí? Tal vez la persona que pasa al frente a enseñar, hay que juzgar sus palabras también, a ver si está compartiendo la palabra, o tal vez solamente quiere compartir palabras de vanidad, palabras que sopla y se va, no permanece, no hay un fruto. De hecho, ahí en primera de Timoteo, ahí atrásito de Tito, en el 1, 6, 7 dice, mira, creo que es 6. Por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, mira, no te avergüences de dar testimonio. Entonces, para dar testimonio del Señor, nosotros necesitamos estar fervientes en el fuego, en el poder de Dios, ¿sí? Pero también que expresar las palabras del Señor. Porque si no, hermanos, tal vez se va a acercar a alguien que necesita del Señor, pero tal vez nuestras palabras no van a tener cierta profundidad. ¿Y a usted no le pasa que a veces usted está en una conversación, llega alguien hablando bobadas, y usted termina hablando esas bobadas? A veces uno perdemos se dice como el timing, como el punto, ¿sí? El foco. Estábamos en esto y ahora terminé yo
Son cosas que pasan. Y le está diciendo esto, Pablo, ¿por qué? Porque habían muchos. Habían personas que eran rebeldes en la iglesia. Habían personas que hablaban vanidades, cosas sin sentido. Y ahora un tercer grupo dice, y engañadores. Frenapates es la palabra en el griego. Y estas personas que hacían, mira, que descarrían la mente. También se podría decir seductoras, engañadoras, embaucadoras. Fuerte, ¿no? Pero como hemos dicho, habían esas personas en la iglesia porque eran personas que seguramente acababan de recibir al Señor. Entonces decíamos que estas tres características, ¿sí?, en realidad están en nosotros. Nosotros sin el Señor, sin Cristo formado en nosotros, vamos a ser rebeldes, vamos a ser habladores, charlatanes, ¿sí?, y vamos a ser engañadores. Por eso necesitamos de la gracia del Señor. Y debemos ser conscientes y misericordiosos que cuando a la iglesia lleguen personas nuevas, ¿sí?, y no tanto porque lleguen a la iglesia, sino generalmente porque llegan al Señor y han tenido una vida, ¿sí?, donde fuimos mentirosos, ¿sí?, un montón de cosas, y hemos ser que pacientes, bondadosos, misericordiosos, pero aún así estar dispuestos a ¿qué? A corregir, ¿sí?, y a convencer. De hecho, ahí más adelante dice, porque bueno, el 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Bueno, mayormente ¿qué? Dice los de la circuncisión. O sea, ellos, había un grupo dedicado a hacer así y a atacar a los hermanos. Y sabemos que los de la circuncisión, pues ellos ¿qué querían? Ellos querían envolver a los hermanos en todas estas tradiciones, todas estas leyes, todos esos mandamientos. Precisamente ¿por qué? Porque dentro de estos ritos lo que más se hacía era sobreexaltar la justificación por obras. Entonces, como yo hago muchas cosas religiosas, significa que yo soy muy santo. Entonces, como soy muy santo, se supone que yo agrado a Dios. Pero es que al Señor no se le agrada así, solamente por lo que se ve, sino aún mucho más es por lo que se es. ¿Cierto? Entonces, hay que tener cuidado con aquellas personas, con aquellos grupos que entonces nos quieren ¿qué? Engañar, ¿sí?, por medio de sus palabras vanas, para que ahora nosotros empecemos a ¿qué? A tomar ciertas tradiciones, costumbres, rutinas, fiestas, preceptos, ¿sí?, que en realidad no agradan a Dios, que en realidad lo que van a hacer es quitar la paz de Dios, la paz que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Como hoy en día todos esos movimientos judaizantes, modernos, todas estas cosas que existen, que lo que hacen es que pongamos nuestros ojos en las tradiciones, en las obras, y no los ojos en Dios, en aquel que sustenta y capacita todas las cosas. Entonces dice ahora en el 11, porque hay una consecuencia, hemos identificado cierto grupo, hay que ponerle límites a cierto grupo. ¿Qué dice? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces mira que dentro de lo que toca corregir, ¿qué era? Tapar la boca. Cuando hicimos la introducción habíamos dicho que inclusive aquí la palabra da el sentido de dos formas. Uno es imponer silencio. Porque ¿cómo vamos a dejar que en nuestra familia un engañador, rebelde, palabrero, entre a nuestro hogar a dar enseñanzas, ¿no? A aconsejar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros familiares, ¿sí? Unas personas de este calibre, ellos no pueden estar en la iglesia hablando. Entonces, ¿qué toca hacer? Imponerles. Inclusive, otra de las ideas que el griego da, un poco más extrema, era la de poner un bozal. ¿Se imagina usted en la reunión con un bozal? No, es cierto. De hecho, pues no lo haríamos. Pero sí impondríamos silencio. Pero entonces aquí hay dos aspectos. Un aspecto, nos vamos a poner en el papel de que somos nosotros, ¿sí? Porque somos rebeldes, porque hay cosas que no se han formado en nosotros, no nos sujetamos a la autoridad de la iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos? Que los hermanos nos impongan silencio, ¿cierto? Tenemos que callar. ¿Para qué? Para oír.
¿Para qué? Para aprender. ¿Para qué? Para guardar las palabras de verdad. A veces va a ser eso, ¿no? A veces va a tocar, hermano, hermana, mira, en este asunto, en esto, es mejor. Ahora, del otro lado, a nosotros, algunas veces, nos va a tocar, ¿qué? Ser valientes e imponer silencio en otros. Porque resulta que estos contumaces habladores de vanidades están profanando el nombre del Señor. Están hablando mal en contra de la iglesia. ¿Sí? Entonces decíamos, ¿quién no defendería a su esposa, a su esposo, ¿no? Si están diciendo mentiras, ¿no? Si están diciendo barbaridades. ¿Cierto? Uno dirá, no, un momento, eso no es verdad. Así no es mi esposa, así no es mi hija, así no es mi esposo. ¿Sí? Momento, la iglesia del Señor no es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llenarnos de valentía. ¿Sí? Pero esa no es una valentía que va a estar en nosotros. Uno dice, uy, ese Juanpa sí que es re valiente, ese sí, se para y habla. Sino que es la gracia del Señor que nos capacita. ¿Se acuerdan de David? Todo el ejército se asustó cuando vio a Goliat. Un gigante de 3, se asustaron todos. Y llegó este peladito, joven, dijo, no, un momento. ¿Quién se atreve a hablar mal del nombre del Señor? Tráiganmelo. ¿Sí? O yo voy allá. Eso es porque hay celo del Señor. Un celo santo, puro, verdadero. Y eso es porque hay un amor del Señor. Si usted está con una persona al lado y a esa persona la están ofendiendo, hasta la están golpeando y a usted no le importa, es uno, porque usted no tiene amor por esa persona. Dos, porque a usted no le importa a esa persona. ¿Sí? Pero si amamos a Dios como hijos verdaderos, pero si somos colaboradores de la obra de Dios, va a haber un celo en nosotros. Pues hay que ser valientes, pero también hay que ser, ¿qué? Sabios. Porque no se trata solamente de gritar y de callar, ¿cierto? Sino al contrario, a esta persona contumaz, rebelde, ahora hay que ganarla para Cristo, ¿no? Entonces necesitamos sabiduría, necesitamos amos. Pero sabemos que personas así no deberían hablar en nuestro contexto familiar, aún cuando estemos en el trabajo, es necesario estas cosas. Dice en 1 Pedro 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Sí? Y estad que, mira, siempre preparados para presentar defensa. Mira. Hay que estar preparados porque en cualquier momento hay que preparar una defensa de las cosas del Señor. Y en esa defensa va a tocar convencer al otro. Él está contradiciendo, pues lo contradigo también a él, porque él es el que está hablando mentira. Él es el que está hablando barbaridad. Pero ¿qué dice la palabra? Ahí 1 Pedro nos está llamando a que santifiquemos a Dios en nuestros corazones y estemos siempre preparados. Y pues prepararse significa prepararse. Significa que nosotros debemos tomar ciertas acciones, de estudiar, de entender. ¿Sí? Entonces como cuando la gente dice, no, es que eso a la Biblia, eso le metieron la mano, eso le cambiaron palabras así para que puedan robar plata. Y me dice, sí, o sea, se nota que tú has estudiado la historia de la Biblia. Pues yo también he estudiado la historia de la Biblia. Y le damos ahí todo el discurso de bibliología que tengamos. Hay que estar preparados, ¿cierto? Ay, pero es que ustedes no adoran a la Virgen María y ustedes... bueno, vamos a hablar sobre qué es adorar. ¿Ves? Hay ciertos temas y ya las personas van a poder, ¿qué? Escuchar y salir de lo... es que yo pensaba que todos los pastores, ellos simplemente eran para robar plata. Pues primero no has escuchado pastores de verdad. Pero entonces hay que estar preparados, hermanos. Preparar, hay que estudiar la palabra, hay que estar en comunión. Pero esta defensa, ¿cómo se hace? Tal vez como hay que callarle la boca al otro. Dice, con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quién? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y esto es por qué? Pues porque somos cristianos.
porque somos creyentes. Por eso nos atacan, por eso nos contradicen, por eso nos dicen cosas. ¿Por qué? Porque hay una esperanza en nosotros. ¿Esa esperanza cuál es? Pues que algún día vamos a estar con Cristo reinando con Él en la vida eterna. Hay personas que tienen dudas, ¿sí? Hay personas que están completamente en contra porque han tenido algún trauma. Pero entonces rescatemos esta palabra: mansedumbre y reverencia. ¿Cierto? Características que tenían los ancianos, los obispos. Características que nosotros no teníamos cuando éramos, ¿qué? Rebeldes. Cuando no teníamos palabras de sabiduría. Entonces, hermanos, que no nos callen a nosotros. Porque generalmente no le ha pasado, a mí tristemente me ha pasado. Que a veces, sobre todo porque son familiares, compañeros de trabajo, y están hablando unas barbaridades, y resulta que uno es el que termina callado. ¿No? Ay, es que ustedes los cristianitos, es que ustedes los no sé qué, ay, es que los religiosos, ay, que... Y a veces uno queda ahí. Y uno, ay, Señor, perdóname. No sé si me faltó valentía, o fui muy prudente y me quedé callado. No sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que no podemos permitir que el enemigo, el mundo, el pecador, nos calle a nosotros la boca. Porque somos nosotros los que tenemos esas palabras que van a consolar. Esa palabra que va a decir: hombre, no le seas infiel a su mujer. Hombre, respeta a tu esposa, respeta a tu esposa. ¿Sí? Generalmente somos nosotros los que en las oficinas, en la calle, damos ese tipo de consejos. Oiga, no se emborrache, deja esto, hace esto. ¿Cómo nos vamos a callar? Si el Señor, ¿qué dijo? Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Qué decía el Señor en Cantares? Hazme oír tu voz. Hermanos, no permitamos eso. Somos nosotros los que vamos a defender la verdad, los que vamos a defender a Cristo. No va a ser el mundo. De hecho, ahí en 1 Pedro 2.15, un poquito atrás dice: porque esta es la voluntad de Dios. 1 Pedro 2.15. Mira la voluntad de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. Dice: que haciendo, ¿qué? El bien. Un malhechor no hace el bien, un contumaz no hace el bien, un engañador no hace el bien. Pero nosotros, los que estamos en eso, que haciendo el bien, dice: hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Estas tres características que vimos, ¿de quién es? Pues de una persona insensata. No hay sensatez, no hay equilibrio, no hay verdad, no hay bondad. Entonces, ¿cómo debemos hacerlos callar a ellos? Pues, ¿haciendo qué? El bien. Porque a veces, ¿cómo queremos hacer callar al otro? Gritándole, ¿no? Y el que grite más duro es el que calla al otro. O el que sea más violento y le ponga la mano al otro. Pero resulta que a veces la mejor forma de hacer callar al otro en su ignorancia es que nosotros hacemos el bien. O sea, que nosotros somos el modelo, que nosotros somos el ejemplo, no para nuestra gloria, sino para el Señor. Por eso los requisitos que se ponían del anciano. Entonces, que tú quieres que en tu familia hay muchos matrimonios que están completamente desequilibrados y mal, y uno está dando consejos. Bueno, además de dar consejos y de tener palabras sabias, pues sé tú un ejemplo en tu hogar. Ah, que hay otras iglesias que allá se enseñan un montón de barbaridades y de cosas. Pues bueno, tú en tu iglesia, ¿sí? Sean 2 o 3, pues hagan las cosas bien, para ser ejemplo para él. Mira esta forma de callar al otro, que a veces, no, y es que esto, no sé qué, no, y es que es, y vamos subiendo la voz y subiendo y se pone tenso el ambiente, y ¿nos ha pasado o no? Pero bueno, esto es lo que la palabra nos está enseñando. Y bueno, sabemos que ellos no deben hablar en las reuniones, no deben hablar en nuestra vida, no debemos escucharlos. ¿Y por qué? ¿Por qué la palabra es como tan fuerte y dice, tapen la boca? Y recordemos que estas personas eran hermanas, estaban en la iglesia. Dice, porque trastornan casas enteras. Y dice, pero ¿cómo es posible? Si Dios nos ha llamado al gozo,
a la paz, al amor, a la fe, ¿sí? ¿Cómo puede haber trastorno en nuestra vida? Pues resulta que como estamos en una guerra, porque hay algunos que contradicen, hay algunos que no se quieren sujetar, hay algunos que están trastornando, están dañando. Y mira que no solo lo hacen en la iglesia, sino al contrario, son más astutos y se van a grupos más pequeños, reducidos. ¿Se van dónde? A las casas. Porque claro, tal vez engañar a toda la iglesia no va a ser fácil, ¿no? Porque la unión hace la fuerza. Pero a veces el enemigo dice, no, lo voy a coger aparte. Voy a coger esta casita, voy a coger este hogar, esta persona que está sola. Y ahí le voy a meter mi palabrería. Y ahí le voy a meter mi rebeldía, mi amor por el pecado. Y ahí que voy a trastornar. Y eso va en contra al orden del Espíritu, porque el Espíritu Santo quiere ¿qué? Edificar, quiere consolar, quiere traer al contrario todo a la luz. Pero estas personas, ellos estaban ¿qué? Trastornando casas enteras, o sea, estaban dañando a la iglesia. Oye, ¿qué pasó con la familia tal? No, pues ellos resulta que escucharon por allá una enseñanza. No, pues resulta que es que los visitó el primo y el primo ¿No ha pasado? Eso ha pasado. Hay testimonios de eso, porque nos cuesta a veces callarle la boca al que, es que es mi tío, es que es mi jefe, ¿sí? Es que es mi... Y resulta que eso entró a mi corazón, y lo que entra a mi corazón entró a mi hogar tal vez. Y entró porque yo lo permití, porque abrí una puerta que no tenía que abrir. Tremendo, ¿no le parece? Debemos guardar, porque ¿de qué se conforma la iglesia? De familias, de casas. Al contrario, hay que ganar las casas para el Señor. Nosotros debemos ¿qué? Apacentar y no trastornar. ¿Por qué se necesitaba establecer ancianos y obispos? Porque tocaba apacentar, porque había un grupo que estaba ¿qué? Trastornando. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apacienta. Pero es que resulta que esta ovejita, recordemos otra vez, es rebelde, es contumaz, es engañadora. Hay que salvarla, ¿cierto? Hay que tener paciencia, hay que discipularla. Esta es una señal de un maestro verdadero, de un obispo verdadero, una persona que lleva a las demás a la paz, que la sana, que consuela, y no al contrario, que está trastornando. Nosotros debemos ayudar y apoyar en la obra, y no hacer lo contrario, golpear a nuestros consejeros. ¿Recuerdan esa palabra del mayordomo infiel? ¿Sí? ¿Qué hacía el mayordomo? Golpeaba. Y a veces nosotros, con nuestras palabras, como no nos hemos tapado a veces la boca, podemos golpear. O resulta que alguien está golpeando, está trastornando y nosotros no hemos hablado. No, pero qué pena, yo. Hay ciertas cosas que no. ¿Sí? Hay ciertas cosas que no. Y también, ¿qué dice? Otra razón. No solo trastornaban las casas. Dice, enseñando por ganancia deshonesta. ¿Sí? Lo que no conviene. ¿Qué es? Un falso maestro. Un falso maestro que está buscando tener ganancias. De hecho, en el griego da la idea de una ganancia económica. Y mira, hoy en día qué triste, ¿cuántas iglesias no hay? Donde a los hermanos les están sacando dinero, ¿cierto? Porque no se han dado cuenta que tienen un pastor que lo que está haciendo es trastornando su casa y al contrario sacando una ganancia que no es honesta. Porque sí hay ganancias honestas. Yo quiero ganar tu amistad, tu amor, tu apoyo, ¿sí? Yo quiero ganar los frutos que tú das con ese servicio, yo los quiero ganar. La iglesia los necesita. Pero el falso maestro va a sacar ganancias deshonestas, va a poner un peso en la iglesia. Porque el falso maestro va a querer la gloria para él, no para el Señor. ¿Sí? ¿Y eso por qué era? Dice, enseñando. Ellos estaban enseñando lo que no debían. Entonces, cuando queramos ver algo, si es verdadero o no, analicemos. ¿Qué están enseñando? ¿Qué enseño yo en mi hogar? ¿Sí?
¿Qué está aprendiendo mi familia? ¿Sí? En la iglesia, ¿qué estamos enseñando? Los hermanos que se reúnen en esta otra localidad, ¿qué están enseñando? ¿Sí? Debemos también estar pendientes. ¿Qué están escuchando? Como hace poco una persona me dijo, mira, escuché a esta persona tan elocuente, tan sabia, Y yo escuché dos enseñanzas y dije, sí, hay cierta sabiduría en muchas cosas, pero hay ciertos detalles que yo no recomendaría, por ejemplo. ¿Sí? Porque debemos estar pendientes, porque eso va a entrar en nuestro hogar, va a estar en nuestro... y va a sembrarse la idea, ¿no? Ay, sí, pero como machero uno empezar a hablar en hebreo, ¿no? ¿Sí? Porque el Señor hablaba hebreo. Mejor pronunciar. Entonces pueden llegar ideas, o sea, que la idea como tal en sí no tiene ninguna maldad, ¿sí? No tiene ningún pecado. Pero es que a veces esa pequeña esquirla, ¿sí?, puede crecer. Y puede llevar a alguien que todavía es un poco, como decía Pedro, ingenuo en algunas cosas y generar un gran problema, ¿no? Ahí es donde debemos tener un poco de cuidado. Entonces son estas tres cosas: trastornan casas, o sea, afligen a las familias; enseñan lo que no deben, trastornan la obra de Dios; tienen ganancias deshonestas, entonces abusan de la piedad de los hermanos. Porque aún en lo económico, el Señor también tiene un orden para lo económico, ¿cierto? Porque hay hermanos y hermanas pobres, porque hay necesidades, ¿sí? Hay que comprar una cámara, varias cosas que se necesitan. Nosotros, nuestros prójimos, para ser ejemplo. Bueno, ya para ir terminando, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, porque acordemos que esto está ocurriendo en las iglesias de Creta, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Mira, otras características de qué, del ser humano sin Cristo. Mira, siempre mentirosos, ¿sí? Usted, falsificador, cretino. ¿Y un mentiroso quién es? Alguien que no ama la verdad. ¿Sí? Y alguien que no ama la verdad es una persona que le encanta vivir en falsedades. ¿Sí? En algo que no es lo honesto, no es lo justo. En primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, porque pues estamos en la iglesia, ¿no? Entonces estamos en la iglesia es porque creemos en el Señor y estamos siendo obedientes. Y dentro de la iglesia, una de las principales cosas que tenemos que hacer es tener comunión con el Señor, antes que con los propios hermanos. Y no me malinterpreten esto, ¿sí? Porque hay que estar con los hermanos. Pero la comunión con los hermanos no va a ser nada fácil si cada uno de nosotros no tiene una comunión verdadera con el Señor. Pero ¿qué dice en 1 Juan 1:6? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mira que estos grupos de hermanos nuevos que estaban con estas cosas, que eran como mentirosos, malas bestias, glotones, ¿sí? Resulta que ellos en realidad todavía, tal vez algunos, no habían recibido a Cristo verdaderamente. Decían que tenían comunión con el Señor. Aún nosotros podríamos y debemos guardarnos de eso y animarnos a siempre tener una comunión directa con el Señor. Y es que la verdad es bien importante, que la palabra dice: y el Espíritu de verdad, dice en el Evangelio de Juan, el Espíritu os guiará a toda verdad. Es una obra del Espíritu en nosotros. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, si la verdad del Señor, de la palabra, de su ser, de su doctrina, no está en nosotros, nosotros vamos a ser esclavos de una mentira. Y cuando veamos personas que dicen: pero esta persona, ¿por qué es así? ¿Esta persona por qué? Porque esa persona está siendo esclava de un engaño. Necesita la verdad, pero es que la verdad es el Espíritu Santo. Necesita al Señor. Y dice, ahí más adelante, dice malas bestias. Hay una traducción, en el griego decía que uno podría poner que eran
brutos feroces. Es como fuerte, ¿no? Porque uno no va a tratar a una persona de brutas, ¿no? Ya es ofensivo. Pero aún así dice que es feroz. Y esto nos está hablando pues que es peligrosa, ¿no? Peligrosa en el trato. Eso significa que no hay un buen comportamiento. Y es que nosotros en la comunión del Señor y en nuestra vida diaria, nosotros no podemos ser como unas bestias, ¿sí? Que andan ahí a la fuerza y van diciendo lo que dicen, van mirando como quieren, van obrando como quieren. No, no podemos ser así. Nuestro comportamiento debe tener un temor reverente, ¿sí? No podemos ser toscos, no podemos ser agresivos. Nosotros necesitamos también tener que respetar la reverencia de las cosas, ¿sí? Porque a veces, no sé, supongamos un ejemplo, digamos que estamos en un momento muy solemne, de oración o de meditación, ¿sí? Y de un momento a otro yo me levanto y digo, no hermanos, es que estoy vendiendo unos tamales a ver si me ayudan. Uy, fue un poco brusco, ¿no? Un poco irreverente, fue un poco salvaje. ¿Sí? La palabra entender, a veces podríamos ser así. O imagínate un hogar, si yo trato mal a mi esposa, ¿sí? No con la delicadeza del Señor. Eso en Mateo 11:29 dice, y lo dice el Señor Jesús. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Porque a los animales que se les ponía para que trabajaran, para que aprendieran, se les ponía un yugo. ¿Y qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Porque es que necesitamos aprender lo que el Señor quiere establecer, lo que el Señor está corrigiendo, lo que necesitamos para nuestra santificación. ¿Que soy qué? Mira, manso y humilde de corazón. Esa debe ser nuestra actitud en la vida. Claro, con carácter, claro que serios, claro que obedientes, justos, pero aún así, con mansedumbre. Que era la misma palabra que en Pedro habíamos leído, ¿no? Con mansedumbre. Manso y que, mira, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una persona que tiene estas características va a darle descanso a las demás. Y no va a hacer lo que hacían los falsos maestros, que eran trastornar, quitar la paz. La otra característica decía glotones, ociosos, de la palabra argos, mira, inactivo, desempleado, inútil, desocupado. En nuestra vida no podemos tampoco ser así. Y en la iglesia no podemos permitir que hayan hermanos inútiles. ¿Sí? O sea, no hay algo útil. Así la palabra lo está diciendo. Hermanos que están como desempleados. Y hermanos, nosotros no estamos desempleados. Y no estoy hablando en cuanto a un trabajo, ¿sí? ¿Cómo es que se dice? Secular. Sino en cuanto a las cosas del Señor. ¿Sí? Porque en las casas hay que enseñar también, hay que ministrar, ¿sí? Hay que trabajar, porque nosotros tenemos cosas que hacer en el Señor. De hecho, en Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, cada uno según el don. Y todos hemos recibido un don, todos hemos recibido talentos. ¿Qué dice? Ministrelo a los otros. Y mira la palabra, uno de los atributos que habíamos rescatado de los obispos, de los ancianos, también para nosotros. ¿Qué dice? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque somos lo que somos por la gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. Los talentos, las habilidades, la inteligencia, lo que sea. Todo es por la gracia de Dios y hay que administrarla, y administrarla no como el falso maestro para tener una ganancia deshonesta, sino para el contrario, para que la iglesia tenga una ganancia, y en esa ganancia el nombre de Dios es glorificado. Pero dice que cada uno, acá dice solo los ancianos, las ancianas, no, dice cada uno de nosotros. Y de hecho en 1 Corintios 3:10 dice Pablo, ¿conforme a qué? A la gracia
Porque no es por nosotros, no es en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia o en nuestra astucia, no es del fuerte, no es del valiente, no es del elocuente, es el que está delante del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, mira, yo como perito arquitecto puse el fundamento, que es Cristo, ¿cierto? Y otro edifica encima. ¿Y qué dice? Pero cada uno, ¿qué dice? Mire cómo sobrevive. O sea, todos tenemos algo que hacer en la edificación de la casa de Dios, en nuestra propia vida. Cada uno mire cómo sobrevive. No debemos ser ociosos, perezosos, inútiles, dados a nuestros propios placeres. La palabra, recordemos, nos dice que debemos hacer tesoros en los cielos, ¿sí? Que debemos trabajar. Porque resulta que en la iglesia y en los hogares, entonces, ¿qué pasa? Hay ociosos. Hay personas que no trabajan, pero sí quieren comer. ¿Cierto? Hay personas que no ayudan, pero sí quieren que les ayuden. ¿Sí? Hay personas que necesitan que esta obra sea terminada. Entonces dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿qué dice? Repréndelos duramente. Ay, con estas personas, ¿qué toca hacer? ¿Qué dice la palabra? Reprenderlos duramente. ¿Cierto? Severamente. Sí, hermanos, no todos pasan por la puerta de la verdad. No todos quieren cruzar por la puerta de la verdad. Entonces, al comienzo, ¿qué toca? Seguramente nos van a dar o vamos a dar una reprensión suave, ¿sí? Oye, no hagas esto, oye, ten cuidado con esas palabras, oye, mira esto. ¿Sí? Como cuando el jefe lo amenaza a uno, ¿no? Que dice, a la próxima lo levanto. ¿Sí? Al comienzo nosotros tenemos que ser, ¿sí? Tal vez muy pacientes, tal vez muy misericordiosos. Pero después va a tocar ya una reprensión dura, severa, donde toca imponer silencio, donde seguramente no solo silencio, sino mi hermano, mi hermana, usted ya no va a servir en eso. No vas a tocar en la alabanza, porque pasó esto y esto. Tienes que arrepentirte, ¿cierto? Hay un proceso. Hermano, vas a dejar de enseñar, porque ¿cómo vamos a poner a alguien a enseñar si nos damos cuenta que tú estás siendo súper honesto, mentiroso? Bueno, son simplemente ejemplos. Para muchas cosas. Aun como que quien nos ayuda a preparar la cena, que nos ayuda en cualquier servicio. Así es. Guardémonos de que algún día el Señor tenga que, como decimos, apretarnos las tuercas. Porque la palabra dice que hay que reprenderlos duramente. Y es duramente, ¿por qué? Porque es que en nosotros se debe formar el carácter de Cristo. Y es lo que el Señor está haciendo. Y a veces para que mi hermano, mi hermana crezca, madure y el carácter del Señor sea formado, pues con amor, con misericordia, pero un poco más severo. ¿Y por qué hay que reprenderlos duramente? Si ya uno podría decir, no, pero es que ya los mandamos a callar, ¿sí? Ya les dijimos que se quedaran ahí calladitos, quieticos, porque están trastornando casas, son perezosos, malas bestias. Pero mira lo que dice acá, que es algo bien importante, para que sean sanos en la fe. Ay, hermanos, el problema no es solo lo externo, nuestras miradas, nuestras obras, nuestras palabras, sino que internamente hay algo que está enfermo. Que si la palabra dice que debe estar sano, significa que está ¿qué? Enfermo. No está funcionando bien, no está haciendo la tarea, ¿sí? Hay una contaminación ahí, hay un virus ahí, hay algo, ¿sí? Y ese algo es pecado, ¿sí? Ese pecado es pecado y la causa del pecado es muerte. La muerte es lo que nos está haciendo enfermos, hasta llegar a la muerte final. Primera Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Y qué dice? Y de fe no fingida. Ay, estas personas que no están siendo sanas en la fe, seguramente
tienen una ¿qué? Una fe fingida. Nosotros podríamos estar en los trabajos y decir, no, sí, yo soy el mejor cristiano, el mejor cristiano. El Señor sabe si será fingido. Nosotros podríamos venir acá y sentarnos cada 8 días, ¿sí? O ir a cualquier reunión y fingir. O sea, hacer un ¿qué? Un mentiroso. ¿Sí? Y el que dice que tiene esta fe fingida también dice que puede que tenga una mala conciencia. O que tenga un corazón que no está limpio. Oye, ahora imagínate nosotros corregir a una persona así. Pero la palabra dice, ¿no? Que hay que traerla al lado. Hay que escucharla. Y hay que hablarle. ¿Sí? ¿Para qué? Porque la idea es salvarla. Entonces, bien importante esto, mis hermanos. Porque, ¿ves? Por eso no podemos ser ociosos. Porque resulta que a veces somos nosotros los que vamos a sanar a este familiar, a este compañero del trabajo, a la persona que estaba llorando en la calle y nos acercamos a preguntarle cómo estaba. Sí, hay un trabajo que hacer, ¿no? Y a veces sanar no es fácil porque es que no hay nada peor o más difícil que ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Pero aún la palabra, el Señor decía en la parábola de la cena, decía, fuérzalos a entrar. Y a veces nosotros, como esas personas tienen un ímpetu para contradecir, un ímpetu para no escuchar, a veces nosotros vamos a necesitar ese mismo ímpetu para no ven, no, siéntate, no ven. Vamos a hablar, vamos a orar. Es necesario. Para que sean sanos en la fe. Y aquí parece que hay una fuente de por qué no eran sanos en la fe. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, mis hermanos, muchas veces, este es el último versículo de Tito para leer hoy, es que muchas veces algunos hermanos y hermanas no son sanos. Y es porque precisamente estamos prestando atención a lo que no debemos. Esas cosas que estamos viendo en las redes sociales, ¿sí? Ese nuevo pastor o nueva pastora que nadie conoce, ¿sí? Y me pareció chévere y me puse a escucharlo, ¿sí? Y mira que cuando se habla de fábulas judaicas y son estas personas de la circuncisión, podemos tomar dos cosas. Y es que ellos tenían muy fuerte una parte política y muy fuerte una parte religiosa, ¿sí? Y era lo que ellos siempre establecían, ¿sí? Y entonces a lo que voy es que nosotros a veces nos enfocamos tanto en ciertas cosas religiosas que no debemos y eso confunde, y eso contamina, y eso enferma. Pero aún muchas veces prestamos atención a muchas cosas sociales y políticas que no ayudan, ¿sí? Y también contaminan. Entonces puede ser tan fácil como que una persona no es sana en su fe, no es sana en su forma de caminar, no es sana en su forma de estar en esta comunión de la verdad, es porque se ha dejado atormentar, no sé, de tanta política que ve, ¿sí? Así sencillo.